Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos 21 al 26. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy a su lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien se lo enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta tres grandes momentos. El primero, Jesús le dice a sus discípulos que el que acepta los mandamientos y los guarda, ese es el que a él lo ama, y el que será amado también por el Padre. Y por ese amor se van a manifestar grandes bendiciones. ¡Qué momento tan hermoso! Por eso, hermanos, cada uno de nosotros evalúe cómo está en la vivencia de los mandamientos, no en el cumplimiento, porque es que cumplir implica sentirnos obligados. Muchas veces cumplir es por eso, por el simple hecho de quedar bien. Aquí no necesitamos quedar bien con el Señor. Aquí lo importante es vivir los mandamientos como una experiencia de amor, una experiencia donde descubro que amando a Dios y amando al prójimo soy feliz. Y al mismo tiempo, en ese amor que le tengo a Dios y le tengo a mi prójimo, pues sentiré el amor que también Dios me tiene a mí por ser mi Padre y yo ser su Hijo, y Él manifestar en mí toda clase de bendiciones. Es verdad, si vivimos bien con Dios y con los demás, las bendiciones fluyen. Que sigan fluyendo, porque vivimos en la gracia de sus mandatos. Y no nos quedemos solamente con los 10 mandamientos, entendamos los mandatos de Dios como sus enseñanzas, su palabra y toda esa vida de amor que nos brinda y que nos compromete a vivirla con los demás. Viene un segundo momento, y es cuando Judas, no el Iscariote, pregunta: ¿por qué te revelas a nosotros? Y entonces Jesús le dice: el que me ama guarda mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos morada en él. Es que Dios habita en nosotros. Eso es un dogma de la Iglesia, el dogma de la inhabitación de Dios en el hombre. Pero al mismo tiempo lo dice porque Jesús nos recuerda que su palabra no es de él, es la del Padre, del que lo ha enviado, y que habla de esto y por eso se lo revela a sus discípulos, hoy a nosotros. ¿Qué nos revela? El amor que nos tiene el Padre. ¿Qué nos revela? El amor maravilloso que hay en su palabra. ¿Qué nos revela? Que Él quiere venir a nosotros. Hermanos, el Señor quiere habitar en ti. Dejémoslo habitar. Pero a veces nosotros pensamos que no, que Dios nos abandonó, que Dios se fue, que Dios no habita en nosotros. Sí habita. Porque esa es su gran revelación, querer estar con nosotros, morar en nosotros. Pero es que hay una sola cosita: si puede morar en mí, si puede morar en mí. Es que el Señor quiere entrar, pero si está ocupado, ¿qué? Si usted tiene el alma ocupada con todo, ya. Entonces, la cuestión aquí no es: ay, es que Dios no mora en mí, es que Dios no habita en mí. No, un momentico. Usted tiene espacio para mi Dios. Yo tengo espacio para mi Dios. El Señor quiere habitar, pero si llegue y está todo ocupado, si todo está lleno, si yo ya estoy lleno de mis problemas,
Si yo ya estoy lleno de mis tristezas, si yo ya estoy lleno de mis preocupaciones, si yo ya estoy lleno de todo lo que el mundo me da, si yo ya estoy lleno de personas y amistades que a veces no son las mejores, si yo ya estoy lleno de todo y con todo, pues sencillamente el Señor quiere habitar, pero no cabe. Así de sencillo, no cabe. Tienes que abrirle espacio a mi Dios. Por eso estamos en estos procesos de vida espiritual, para que vaya abriéndose campo para Él, que es lo más maravilloso, y Él venga y more en nosotros. Y en el tercer momento, y es que miren cómo Jesús ya empieza a hablar con mucha claridad de la venida del Espíritu Santo. Les hablo de esto, pero el Paráclito, oiga el título que da, Paráclito, sabemos que eso significa abogado consolador, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, os lo enseñará todo y los recordará todo. Bueno, es una de las promesas más claras que sabemos que tenemos sobre el Espíritu Santo. Los que están haciendo conmigo la consagración al Espíritu Santo, que sé que son muchos, pues recordarán que este es un texto del que hemos hablado muchas veces y que lo vamos a seguir escuchando porque hace parte, recuerdan, hace parte del capítulo 14, donde están las 4 grandes promesas del Espíritu Santo que da Jesús. Esta es una de ellas. ¿Se acuerdan? Pues bien, por eso cada vez se acerca más Pentecostés y vamos a escuchar en algunos textos bíblicos la promesa del Espíritu. Pero ojo, promesa que se cumple, que no se quede solamente en palabras que dice el Padre o en textos que se leen, sino a vivir la alegría de saber que lo que dijo Jesús es verdad. Enviará el Padre en su nombre el Espíritu, que nos va a enseñar todo y nos lo va a recordar todo. Alegrémonos, hermanos, y tengamos presente las 3 enseñanzas de hoy. A vivir, no a cumplir los mandamientos. A vivirlos, no a cumplirlos simplemente, para que se manifiesten bendiciones, porque quien ama a Dios y al prójimo, las puertas se van abriendo. Segundo, entender y descubrir que Dios quiere habitar en nosotros, morar en nosotros. La pregunta es, ¿tiene Dios espacio en mí? ¿Puede entrar? ¿Hay espacio en mi vida para Él? O la verdad tengo que reconocer que hay muchas cosas que ya ocupan mucho espacio y Dios no cabe ya en mí. Tenlo presente. Y la promesa del Espíritu Santo se sigue manifestando. A confiar profundamente en la promesa que Cristo y el Padre nos han hecho de su Santo Espíritu. Amén. Aleluya. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino. Ven Espíritu Santo de Dios. Ven, ven, ven e infunde en nosotros el don de la sabiduría. Ven, ven, ven y llénanos de tu espíritu de sabiduría. Ven, ven, ven Espíritu Santo, con tu don de sabiduría. Inflámanos con tu don de sabiduría. Otórganos tu don de sabiduría. Llénanos en plenitud con el don de tu sabiduría. Infúndenos el don de tu sabiduría. Clamamos, avivamos, pedimos, llamamos este don maravilloso. Ven Espíritu Santo y con tu sabiduría divina ilumínanos. Ven Espíritu Santo y con tu sabiduría divina danos discernimiento. Ven Espíritu Santo y con tu sabiduría divina enséñanos el buen camino. Ven Espíritu Santo y con tu sabiduría divina corrígenos nuestros malos pasos. Ven Espíritu Santo y con tu sabiduría divina aléjanos del pecado, apártanos del pecado, muéstranos qué nos hace pecar y a dónde llegamos si no estamos en gracia. Ven Espíritu Santo con tu sabiduría, ilumina y santifica nuestra vida. Ven Espíritu Santo y con tu sabiduría queremos tener claridad, tomar decisiones acertadas y si nos equivocamos, asumir con responsabilidad nuestros actos y pedir tu gracia. Ven, ven, ven Espíritu Santo con el don de tu sabiduría y llénanos. Ven, ven, ven Espíritu Santo con tu don de sabiduría y regálanos esa gracia especial para crecer en lo espiritual. Ven, ven Espíritu Santo con tu don de sabiduría para que nuestra alma se encienda en gracia.
Ven, ven Espíritu Santo con tu don de sabiduría para reconocer el amor del Padre, el amor del Hijo, el amor del Espíritu Santo. Ven, ven Espíritu Santo con tu don de sabiduría para que podamos disfrutar de lo más sagrado, de lo más grande, que es lo divino y lo espiritual. Ven, ven Espíritu Santo con tu don de sabiduría, que de todos los dones el más preciado y el más amado sea el de la sabiduría, porque nos une a ti. Ven, ven Espíritu Santo con el don de la sabiduría, para entrar en armonía y en orden con lo divino y lo espiritual. Ven, ven Espíritu Santo con tu don de sabiduría, para que yo pueda actuar con coherencia, honestidad, responsabilidad. Ven Espíritu Santo con el don de la sabiduría, para yo poder iluminar no solo mi vida, sino la de los míos. Ven Espíritu Santo con el don de la sabiduría, para yo descubrir qué quiere Dios de mí. Ven Espíritu Santo con el don de la sabiduría, para yo llevar una vida con propósito. Ven Espíritu Santo con el don de sabiduría para yo poder descubrir el plan de Dios, el proyecto de Dios, el querer de Dios. Ven Espíritu Santo con el don de sabiduría para yo no preguntarle a Dios por qué, sino el para qué de todo lo que me pueda suceder, el para qué de todas las situaciones que lleguen a mi vida. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino y lléname con el don de la sabiduría divina. Amén. Aleluya. Don de sabiduría. Maravilloso, prodigioso, portentoso y gran don del Espíritu Santo es el don de la sabiduría. Este don capacita al ser humano para reconocer lo insondable, lo precioso y profundo de Dios. La sabiduría da a cada uno de nosotros la posibilidad de descubrir el plan de Dios en la historia del hombre, el querer de Dios en cada uno de nosotros, el proyecto que Dios tiene con cada uno, el para qué de todas las cosas. Con el don maravilloso de la sabiduría, nosotros descubrimos que Dios tiene en todo un plan con nosotros. Por el don de la sabiduría es que vamos a entender que Dios se vale de todo para hacer su obra, que Dios aprovecha hasta lo más duro y difícil que nos pueda suceder en nuestra historia para hacer su obra y dejar ver su gloria. Con el don de la sabiduría estamos entrando en el conocimiento de Dios. Y aunque a Dios no lo podemos conocer totalmente, y aunque Dios no cabe en nuestra mente porque Él es impenetrable, infinito, absoluto y eterno, aunque Él es omnisciente, omnipresente y todopoderoso, la sabiduría nos ayuda a entrar un poco en eso tan insondable del misterio de Dios. Qué don tan maravilloso es el don de la sabiduría, que nos permite a cada uno de nosotros abrirnos poco a poco al plan de Dios, al querer de Dios, a la acción de Dios, a la voluntad de Dios. Con el don de la sabiduría entiendo que hacer lo que Dios me pide es lo mejor que puedo hacer. Con el don de la sabiduría capto dócilmente la acción de Dios en mi vida cotidiana. Con el don de la sabiduría se va poniendo en orden y en armonía la acción de Dios en mi historia. Con el don de la sabiduría voy descubriendo los atributos más grandes
de Dios. Por el don de la sabiduría entiendo que Dios es bueno, amoroso, misericordioso. Por el don de la sabiduría entiendo que Dios es justo. Por el don de la sabiduría entiendo la gracia de Dios que se derrama. Por el don de la sabiduría puedo entrar a vivir y a conocer aún más los sacramentos, la vida de la gracia, la vivencia de los mandamientos, el crecimiento en la virtud. Oh, qué gusto tan grande y maravilloso es el don de la sabiduría en cuanto a todo lo que se refiere a Dios y al bien de nuestras almas. Oh, qué don tan inmenso y maravilloso se nos ha regalado desde el bautismo. Se fortaleció en la confirmación y se aviva cada vez que invocamos el Espíritu Santo. Así es, el don de la sabiduría nos hace saborear lo divino, nos hace apreciar lo divino, nos hace vivir auténticamente como hijos amados del Padre, como verdaderos hermanos de Cristo, como templos auténticos del Espíritu Santo. El don de la sabiduría es convicción, es verdadera acción de Dios. El don de la sabiduría no es para simples saberes humanos o simples realidades efímeras. El don de la sabiduría nos hace entrar en la profundidad de Dios y vivirla a plenitud. Con el don de la sabiduría vamos descubriendo la importancia de apartarnos del pecado, de alejarnos del pecado, de reconocer que el pecado nos daña, que el pecado nos esclaviza, que el pecado nos envuelve, que el pecado nos puede dominar. Con el don de la sabiduría vamos dando el paso de apartarnos de lo que nos hace pecar. El don de la sabiduría nos ayuda a vivir conversión verdadera, nos ayuda a reconocer que hemos pecado, que hemos fallado, que el pecado no nos hace bien. El don de la sabiduría nos va capacitando para sentir dolor del pecado y alejarnos de lo que nos hace pecar. El don de la sabiduría nos hace entender que hemos sido infieles a Dios. Con el don de la sabiduría yo entiendo la necesidad de amar a Dios sobre todas las cosas, de no jurar su nombre en vano, de santificar sus fiestas. Y el don de la sabiduría me hace entender la gracia de amar a mis hermanos como a mí mismo. El don de la sabiduría es una experiencia sobrenatural. No es la sabiduría que se consigue con las matemáticas, la ciencia, la física, la química, la biología. No es la sabiduría que se obtiene de estar en la universidad. No es la sabiduría que se obtiene de estar con las experiencias del día a día. No es la sabiduría que se obtiene de las experiencias humanas. Es la sabiduría, la experiencia sobrenatural del encuentro con Dios. La sabiduría es la que nos da discernimiento y luz en todo. Recordaremos en este momento un bello pasaje de la Biblia, cuando Yahvé le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Y entonces Salomón, en un acto de desprendimiento y generosidad, cuando uno pensaría va a aprovechar y va a pedir alguna otra cosa maravillosa, él le pide a Yahvé: dame sabiduría. A lo cual el Señor le responde: por haberme pedido eso, lo más importante, todo lo demás también te lo daré. ¡Qué experiencia tan profunda! Cuando uno pensaría que de las peticiones que tenemos en nuestra lista son tantas, ¿a quién se le ha pasado por la mente pedir sabiduría? Muchas veces nos ha faltado entender que de las cosas más importantes y de los pedidos más grandes que debemos hacer los seres humanos es pedir sabiduría.
cómo es de importante pedirla, disfrutarla, vivirla y no dejarla perder. Salomón, en un acto de desprendimiento, pero al mismo tiempo de piedad infinita, sabiendo que Dios le podía dar todo y que no solamente se lo podía dar, se lo estaba ofreciendo, aprovechó para pedir sabiduría. Porque él sabía que si tenía sabiduría, todo lo demás le vendría. No se equivocó Salomón. No te equivoques tú y no me equivocaré yo. Entendamos la importancia de pedirle al Señor, a su Santo Espíritu, que nos invada con sabiduría. Necesitamos mucho discernimiento. Hay muchas decisiones que tomar. Necesitamos mucho discernimiento. No nos podemos seguir equivocando. Necesitamos mucho discernimiento. Tenemos que saber apartarnos de lo que no conviene. Necesitamos mucho discernimiento. Hay cosas que sabemos que nos están cobrando la batalla y nos están envolviendo y nos están dañando. Necesitamos mucho discernimiento. Esto es bueno y esto es malo. Esto conviene y esto no. Por aquí es y por aquí no. Necesitamos mucho discernimiento. Discernir los acontecimientos de cada día. Necesitamos discernir nuestra vida y la de los nuestros. Necesitamos discernir para poder obrar. Necesitamos discernimiento, que en una palabra podría llamarse también, necesitamos luz divina. Luz divina. Esa luz que nunca se nos puede ir, porque es la de Dios y que nos inunda y nos llena y nos acompaña. Esa luz para obrar, saber obrar. Sí, esa luz que vale más que cualquier cosa preciosa, como lo dice el libro de Proverbios 8:11. La sabiduría vale más que todos los objetos preciosos. Nada hay que se le pueda comparar a la sabiduría. Por eso necesitamos la luz de la sabiduría, para no quedarnos en lo simple terrenal, en lo simple corporal, sino aspirar a lo sobrenatural, a lo eterno. Necesitamos del don de la sabiduría para poder orar, para sacarle gusto a la lectura de la palabra. Necesitamos la sabiduría para poder pregustar de los sacramentos. Necesitamos del don de la sabiduría para encontrar luz en medio de la oscuridad en la que nos encontramos. Necesitamos el don de la sabiduría para poder salir adelante en medio de tantos obstáculos.